Toca hablar del grupo de la muerte en la Copa Libertadores 2025. Un grupo en el que no se sabe qué va a pasar, donde tenemos dos equipos brasileros, 3 de 4 campeones de Copa Libertadores, un equipo miembro del grupo de equipos más importante del mundo, prácticamente el grupo más difícil de predecir de todos. Y si quizás sos un hincha de Nacional de Uruguay o Atlético Nacional de Medellín y querés saber contra qué me estoy enfrentando, más allá de los nombres, más allá de conocerlos, más allá de saber que estás complicado, y decir, bueno, a ver qué tan complicado es, llegaste al lugar indicado. Acá vamos a hablar de todo un poco, desde el técnico de cada equipo, cómo vienen los últimos tiempos, cómo fue su 2024, y obviamente qué jugadores tiene, cuáles son sus principales armas y cómo les pegó el mercado. Así que sin más preámbulos, empezamos. Y si estás viendo esto en TikTok, dale, anda a YouTube, que está el video completo con la predicción, me ayudas un montón a cumplir mis sueños. Bueno, vamos con el video. Para empezar, lo que vamos a hacer es repasar el 2024 de los 4 equipos, para ver técnicamente cómo en sus ligas nacionales se clasificaron a esta competencia y también ver si tuvieron un año internacional, cómo les fue en el 2024. Empezamos con el cabeza de serie, que es Nacional, que la temporada anterior logró quedar segundo en la tabla de clasificación a Copa Libertadores del fútbol uruguayo. Esto lo logró por ser subcampeón de la Apertura, subcampeón del Clausura y campeón del torneo intermedio. Un torneo más corto, que obviamente está en el medio de la apertura y la clausura, que tiene un formato levemente diferente. Internacionalmente también compitió en Libertadores como este año, logró salir segundo en su grupo, dejando fuera a Libertad de Paraguay y a Deportivo Táchira. Está peleando, muchos acordarán, la clasificación al Mundial de Clubes, entre otros equipos, por ejemplo Boca temía que Nacional llegue lejos, y bueno, no logró llegar tanto, logró hasta octavos de final donde cayó con Sao Paulo. Digamos que para lo que es Nacional, un equipo tan histórico, no fue un año increíble. Pero bueno, sumó bastantes puntos, fue regular, compitió en Copa, pasó de grupo, cosa que podemos decir que es digna, pero no comparada con su máximo rival, que después a otro grupo lo analizaremos, pero que por ejemplo ganó tanto en la apertura como en clausura, que bueno, es un poco mejor. El segundo equipo del que vamos a hablar es Internacional de Porto Alegre, que se clasifica a esta Copa Libertadores por ser el quinto del Brasileirao 2024. Hay que decir que estuvo hasta las últimas 3 fechas estando rondando el podio dentro de ese torneo, por ende no es que es un quinto lugar que estuvo muy por debajo de los primeros, sino que al contrario, no es que estuvo peleando como por ejemplo Palmeiras, pero sí fue bastante competitivo. Internacionalmente tuvo un año bastante malo, más que nada porque da la impresión de que no pudo aprovechar tener rivales inferiores y terminó cayendo demasiado pronto para todo el presupuesto que tenía. Jugaba la Copa Sudamericana y compitió en un grupo contra Delfín de Ecuador, Real Tomayapo de Bolivia y Belgrano de Córdoba de Argentina, y quedó segundo de grupo. Esto le hizo jugar esa fase previa contra el tercero de la Libertadores, le tocó jugar contra Rosario Central, un equipo que aparte del año pasado tuvo un año muy malo, y terminó cayendo contra el equipo canalla, haciendo que el año internacional quede hiper corto sin poder siquiera jugar los octavos de final de la competencia en la que empezó. De esta forma no fue un año bueno internacionalmente, pero nacionalmente no estuvo nada mal y sabemos muy bien que de todas formas tiene muchísimos recursos como para recomponerse de un año para otro. El siguiente equipo del que hay que hablar es Atlético Nacional de Medellín, que está acá clasificado en la Libertadores por ser el campeón del torneo Finalización 2024, además de ser campeón de la Copa Colombia 2024. Esto quiere decir que en la segunda mitad del año del torneo colombiano ganó los 2 torneos más importantes. Así todo podríamos matizar que no fue tan regular la sumatoria de puntos, ya que en el torneo que salió campeón, en la primera etapa, en la que es una tabla todos contra todos, quedó quinto. O sea, se clasificó ni siquiera entre los mejores 4, aunque después, en la fase eliminatoria, logró ganar su fase de grupos y la final contra Tolima. Inclusive en el torneo de apertura había quedado en el puesto 12, o sea que fue un equipo que se fue reconstruyendo y terminando el año, digamos, con el mayor nivel que tuvo durante todo ese transcurso de tiempo. Fue de menor a mayor. Internacionalmente justamente no fue bien, porque fue lo que sucedió en la primera mitad del año, lo que lo dejó afuera de todo. Jugaba la fase previa de la Libertadores y le pasó algo parecido a lo que le pasó a Boca este año. Tuvo que jugar la fase 2 y perdió contra Nacional de Paraguay y no se clasificó ni siquiera a la Copa Sudamericana. Su última Libertadores compitiendo desde fase de grupos fue en 2023, donde en un grupo donde estaba Patronato, Olimpia y Melgar quedó primero y terminó cayendo en una gran serie contra Racing, en la que había ganado 4-2 en la ida y terminó perdiendo 3-0 en la vuelta.
Y el último equipo es Bahía, equipo que se clasifica a esta Copa Libertadores desde la fase previa por quedar octavo en el Brasileirao 2024. La fase previa tuvo un nivel bastante digno, eliminando a The Strongest, sacando un buen empate en La Paz y goleando de local, y después eliminando a Boston River, empatando en Uruguay y ganando en Brasil por 1-0. Este equipo no tiene mucha experiencia internacional, de hecho su última Copa Libertadores fue en 1989 donde quedó primero en su grupo y después eliminó a Universitario en octavos de final y cayó contra Internacional de Porto Alegre. Su último partido de Libertadores en una fase final fue contra Inter y su primer partido va a ser en la fecha 1 de local contra Inter. Estadísticas curiosas que suelen darse. Su última competencia internacional que jugó durante este tiempo, sin contar la Libertadores, fue en la Sudamericana 2021, en ese formato tan difícil donde solamente el primero avanzaba en los grupos y terminó quedando tercero. Quedó eliminado contra Independiente, que quedó primero, contra Montevideo City Torque, que justamente es el equipo miembro del City Group, pero que en ese momento Bahía todavía no era miembro del City Group, por tanto, bueno, no eran los dos del mismo lugar, pero justamente es curioso porque después terminó siendo miembro del mismo lugar. Así que bueno, un equipo que no estuvo cerca de los primeros lugares, de hecho estuvo a un solo puesto de ir a Sudamericana y no es algo tan bueno que haya tantos equipos clasificados porque un octavo lugar ya no es algo tan competitivo, pero bueno, está acá desde el bombo 4 y de todas formas tiene un equipazo, como vamos a ver más adelante, así que no hay que subestimarlo pese a que es un equipo sin tanta historia. En esta parte del video es donde repasamos los directores técnicos. Vamos a ver hace cuánto está cada uno, más o menos cuál es su estilo y si tienen o no experiencia, como para darnos cuenta con qué mochila de conocimientos llegan a este grupo, donde realmente pienso que por tan parejo que va a ser y por tanto nivel que hay, por ser un grupo tan impredecible, realmente cada partido es una final. Decir hoy que hay un candidato a quedar primero o un candidato a quedar afuera sería hablar muy por encima. Por ende, es muy clave, más allá de los jugadores, ver qué van a hacer los técnicos en cada encuentro. Empezamos con Martín Lasarte, un técnico muy experimentado que dirige desde 1996 y que encima tiene identificación con Nacional, ya que fue campeón de la Libertadores como jugador y también del Mundial de la Copa Intercontinental de 1988. Martín Lasarte tiene experiencias en todos lados, de hecho salió campeón tanto en Nacional como en la U de Chile, fue director técnico de la selección chilena, que no le fue muy bien, de hecho quedó fuera del Mundial. Pero bueno, esa experiencia está ahí y habla de que lo convocaron por algo. Además salió campeón en Egipto con el equipo más grande de África, el Al Ahly, y logró un ascenso con River Plate de Uruguay y también con la Real Sociedad en España. De hecho es un técnico conocido por haber sido el que hizo debutar tanto a Antoine Griezmann como a Luis Suárez, dos de los delanteros más importantes de estos últimos tiempos, y ser súper importante en la carrera de Claudio Bravo, arquero súper clave en las Copas Américas ganadas por Chile en 2015 y 2016. Es un técnico que se caracteriza por ser ofensivo, pero al mismo tiempo no necesariamente un fundamentalista, sino más bien que un resultadista, cosa que le ha llevado en su carrera a diferentes críticas. Además, su juego suele rondar alrededor del mediocampo. El 5 es el que maneja el juego y no suele dedicarse a jugar con doble 5, sino que al contrario le gusta jugar con 3 mediocampistas, uno más defensivo, uno mixto y uno más ofensivo. Como unos datos extras, podemos decir que es un tipo bastante amigable, que tiene buen trato con los jugadores y que estos se suelen quedarse muy contentos cuando él los dirige. Digamos, tiene un buen manejo de planteles, súper útil para un contexto de tanta presión como puede ser un grupo con tan poco margen de error. Además tiene experiencia dirigiendo en Colombia, que si bien no le fue muy bien, dirigió Millonarios y esto le puede hacer tener cierto conocimiento extra para enfrentar a Atlético Nacional, más que nada conocer su estadio, conocer su estilo, aparte no fue hace tanto tiempo. Y por último, en la actualidad es un técnico que está en un buen momento. Si bien creo que hoy pasa por el peor momento desde que llegó, ya que está quinto en la Liga Uruguaya y tuvo bastantes resultados que no pudo conseguir y por esa razón está sumando pocos puntos, desde que llegó tiene más de un 70% de efectividad de puntos. De hecho, si bien la temporada pasada contra Peñarol perdió casi siempre Nacional, porque Peñarol ganó los dos torneos más importantes, en la Supercopa que se juega a principios de 2025, Nacional venció a Peñarol. O sea que es un técnico que está en un buen momento y que tiene muchas herramientas, así que empezamos con un tipo con bastantes cosas en la mochila como para decir, bueno, hay con qué luchar, al menos desde el que tiene la estrategia en la cabeza. El siguiente es Roger Machado, DT del Internacional, que se dedica desde 2015 a ser entrenador, habiendo pasado por muchos equipos, todos de Brasil y todos bastante importantes, o sea que tiene una experiencia bastante rica en haber conocido muchísimos jugadores muy buenos en la liga más importante del continente, desde equipos como Gremio, donde él es ídolo, como lateral ganó la Copa Libertadores, además de otros como Palmeiras, Fluminense o inclusive llegó a dirigir a Bahía, cosa que puede ser medianamente relevante, ya que se va a enfrentar contra ellos, aunque esto sucedió en 2020, o sea que bueno, ya pasó un largo tramo.
como técnico no fue muy exitoso. De hecho, no tiene títulos ganados exceptuando los estaduales, así que en ese sentido podemos recalcarle algo negativo, pero ha tenido equipos donde ha pasado y ha tenido muy buen nivel de efectividad. De hecho, la temporada pasada llegó tras la derrota contra Rosario Central en la ida, y en la vuelta Inter mejoró un montón. De hecho, estuvo bastante cerca de llevarse al menos una posibilidad de ir a los penales. Y si bien agarró a Inter estando décimo en el Brasileirao tras 15 fechas, lo terminó dejando en el puesto 5. O sea que desde que llegó hubo una clara mejoría. Su estilo tiene que ver con la ofensividad, pero a diferencia de Lasarte, no es tan resultadista, sino que más fundamentalista, ya que se caracteriza por potenciar mucho el juego combinativo, colectivo, el juego de pases, o sea, más posicional. Con respecto a la actualidad, hay que hablar del estadual Gaullo y, bueno, salió campeón. Si bien hay un solo rival medianamente bueno en ese torneo, que es Gremio, su máximo enfrentamiento histórico, le pudo ganar. De hecho, en todos los partidos del estadual nunca perdió. Así que podemos decir que viene bien, aunque bueno, hay que ver, ¿no? Porque es siempre difícil evaluar un equipo por lo que hace en un estadual. Hay que ver cuándo empieza el Brasileirao, pero bueno, básicamente va a tener un partido del Brasileirao y después ya va a empezar a jugar en la Libertadores, así que no tiene mucho margen. De hecho, el primer partido de la Libertadores, como ya dijimos, es contra Bahía, y por ende es como si tuviera 2 partidos de Brasileirao seguidos. El tercer caso es el de Atlético Nacional, que es bastante raro y quizás en este tópico es el equipo que más sale dolido, entre comillas, porque bueno, habíamos hablado que había salido campeón la temporada pasada. Por ende, el técnico campeón debería seguir, cosa que no es así. Y lo peor es que no es por un tema futbolístico. Actualmente el Atlético Nacional es Javier Gandolfi, que la temporada pasada dirigió a Independiente del Valle, donde se llevó 2 subcampeonatos, tanto en la Liga Ecuatoriana como en la Copa Ecuatoriana. De hecho, es un técnico que ha tenido muchos subcampeonatos, porque también con Talleres de Córdoba, su primera experiencia, había tenido 2, uno por Liga y también uno por Copa, cosa que lo hace ver con cierta aura un poco negativa. Más allá de que es muy bueno llegar a finales, obviamente no ganarlas es algo que te puede llevar psicológicamente a un lugar de desconfianza. Javier Gandolfi es un técnico con poca experiencia, pero la verdad que las pocas que ha tenido le ha ido bastante bien. Y ha empezado en equipos importantes y ha tenido desafíos, así que está bien que es el menos experimentado de todos los del grupo, pero al mismo tiempo, bueno, ha tenido cosas que demuestran que ha estado a la altura de otros técnicos mejores que él. El técnico que estaba antes era Efraín Juárez, que se peleó con la dirigencia y por ende, pese a salir campeón, o mejor dicho, bicampeón en el final de año, no se quedó. Así todo, Gandolfi llegó y desde que le está yendo bastante bien. Si bien no es que tiene un puntaje perfecto, está puntero en la Liga Colombiana después de bastantes fechas jugadas. O sea que bueno, teniendo en cuenta que la temporada pasada Nacional no salió primero de grupo, o sea, quedó quinto en la clasificación de finalización, me parece bastante digno que este técnico apenas llegado ya logre sacar primero en lo poco que va. O sea que es algo positivo que haya llegado y que haya adaptado tan rápido, pero al mismo tiempo, bueno, es algo negativo porque creo que muchos hubiésemos querido ver el técnico anterior y cómo jugaba. Así todo, no son de características tan diferentes. Efraín se caracterizaba por potenciar muchísimo los laterales, inflándolos de goles estadísticas, además de ser un técnico que valora las plantillas con amplia rotación, donde no tenés un once tan definido, sino que te gusta maniobrar la rotación de manera inesperada. Gandolfi también tiene cuestiones como la utilización de los laterales, es un técnico ofensivo, pero que en cuanto a lo que puede potenciar tiene más que ver con el mediocampo. Y afortunadamente, vamos a ver después, algo que Nacional tiene y muy bueno, así que vamos a ver cómo Gandolfi puede potenciar a esos jugadores para hacerlos rendir en su máximo nivel posible. Y cerramos con otro jugador histórico que es técnico, como es el caso de Rogerio Ceni, el arquero con más goles en la historia del fútbol, un dato no menor. Rogerio Ceni es ídolo de Sao Paulo y por tanto tuvo experiencias de 2017 en ese equipo y también en el Brasileirao, donde por ejemplo salió campeón del Brasileirao con Flamengo. Por ende, bueno, ya tuvo sus éxitos bastante relevantes. Y además tiene la ventaja con respecto a los demás, que es el técnico que está hace más tiempo en su equipo. Está desde 2023 en Bahía. De hecho, coincide con el año en el que Bahía empezó a ser oficialmente equipo del Citigroup. Es algo que habla de que, bueno, apostaron por él cuando tuvieron quizás un poco de mayor poder adquisitivo, digamos. Además, desde que llegó de la primera temporada saliendo puesto 16, en la segunda ya logró salir octavo, como ya vimos, clasificándose en la Libertadores después de mucho tiempo. Por ende podemos decir que Rogerio Ceni hizo historia en Bahía, más allá de que obviamente los jugadores también hicieron historia. Él como técnico logró un logro que no estaba siendo posible en los últimos tiempos, de hecho desde hace más de 30 años. Además se caracteriza por ser un técnico ofensivo y agresivo, o sea, con una presión bastante imponente. Y tiene como referente, según una entrevista que estuve viendo, a ni más ni menos que a Sampaoli, técnico que salió campeón con Chile en la Copa América y que acá en Argentina no es muy querido por lo que hizo en la selección, pero que sabemos que tiene una carrera, más allá de lo que pasó en la selección, bastante buena y con algunos logros interesantes y con un juego bastante claro.
En cuanto a la actualidad, es un poco rara. Yo la verdad que pude verlo en los partidos contra Boston River y no me convenció. Me pareció un equipo un poco lento, que contra un rival que evidentemente era inferior, no pudo no notarse esa diferencia, pese a que terminó llevándose el partido. Pero bueno, la realidad es que en las dos eliminatorias logró vencer y en el torneo bahiano, donde tiene como principal rival a Victoria, salió campeón de su estadual. Por ende, decir que viene mal es un poco, digamos, arbitrario. La realidad es que está mejorando este equipo. Al mismo tiempo, ni el bahiano ni tampoco los rivales que tuvo fueron rivales tan buenos como para decir, wow, que ganaste. Veremos cómo le va. La verdad es que tiene un potencial interesante, más allá de tener cierta deficiencia en la experiencia en este tipo de torneos. Llegamos al punto final en el que vamos a hablar de lo más importante, de los jugadores, de las armas tácticas que tienen los técnicos para vencer los partidos. En este caso vamos a empezar, como hacemos siempre, repasando el valor de mercado según estadísticas de Transfer Market. Esto como algo orientativo. Y fíjense, ya lo ven en pantalla, que es el único grupo hasta ahora que vemos que el equipo que parte como cabeza de serie es el que tiene menos presupuesto, siendo el primero Nacional... siendo el primero Inter con 97 millones, segundo Bahía con 90, después bastante abajo con 26 millones Atlético Nacional y en el último lugar con 18 millones Nacional de Uruguay. Esto igual no es del todo cierto, ya lo dijimos siempre, es un dato estimativo, pero nos da una pauta de el tamaño del armario de cada equipo, de la jerarquía de cada equipo. Igualmente eso se va a ver mucho mejor cuando hablemos de los 11. Y al final de cuentas, un jugador que hoy no vale nada, de una temporada para la otra puede incrementar su valor porque no lo conocía a nadie, así que, bueno. Ahora sí, empezamos con los planteles, donde vamos a repasar primero lo que pasó en el mercado para ver qué heridas tuvieron y cómo se recuperaron, y también un posible 11 con las principales armas, ahora sí, de cada equipo. Vamos a empezar con el mercado de Nacional de Uruguay, el cual en pantalla ya pueden ver algunas bajas y altas de las que estuvieron en este mercado. Más que nada las que te veían jugadores involucrados que habían tenido más minutos. Hay que decir dos cosas. Por un lado, que Argentinos Juniors le robó todo. O sea, 3 jugadores le fichó, de los cuales 2 de ellos eran bastante importantes: Leandro Lozano y Betancourt. Además, entre goles y asistencias de los jugadores que se fueron, suman 50. O sea, 30 goles y 20 asistencias que la temporada pasada diferentes jugadores habían aportado al club, se fueron en el mercado de pases. Cosa que habla de hay que hacer algo. Hay que ver cómo reemplazamos estas cosas. Y de hecho creo que hubo movimientos interesantes como para reemplazarlos, aunque hay que ver si están a la altura de los que se fueron. Empezamos por la defensa, donde se fue un importante, que es Leandro Lozano, Argentinos Juniors. Hoy es uno de los mejores laterales del fútbol argentino, está jugando muy bien. Llegó Ancheta desde Danubio. No sé muy bien cómo juega Ancheta, pero está siendo titular, así que supongo que no sé si es tan bueno, pero está teniendo al menos ese rendimiento. Otro fichaje importante fue, mejor dicho, salida importante, la de Lucas Sanabria, que en el mediocampo era uno de los más claves en cuanto a la distribución, siendo un mix interesante, y la verdad que como reemplazo no llegó nadie como él, así como tal, tan bueno. Podemos hablar del fichaje de Catarossi, pero no creo que esté al mismo nivel. Y después quizás los más importantes ven arriba, donde tenemos el caso de Alexis Castro, jugador que hoy está en Estudiantes de La Plata, que aporta muchísimo en su creatividad, que fue reemplazado por Luzano Boggio, ex Lanús, que me parece que es un perfil interesante para fichar y un jugador muy bueno. Hasta me parece que tiene más talento que el que tiene Castro, aunque hay que ver cómo aporta en cuanto a números. Y también Rómulo Otero, un jugador bastante conocido y experimentado venezolano que jugó mucho tiempo en el fútbol brasilero. Me parece que quizás Boggio más como titular y Otero más como un recambio son opciones súper válidas, y hasta me parece que reemplazan muy bien a Castro. En cuanto a otros, podemos ver a la salida de Galeano, que había aportado hasta nada en goles y asistencias, y la llegada de Lucas Villalba. Interesante, pero me parece que tampoco podemos decir que es algo seguro, es una apuesta. Veremos cómo le va. Y en cuanto a las llegadas, quizás la más rutilante, la de Eduardo Vargas, que llega en reemplazo de jugadores que eran puntas, como puede ser el caso de Betancourt y de Zavala. Vargas, muy conocido por la selección chilena, habiendo jugado en equipos importantes del Brasileirao y también en el fútbol inglés. Es un tipo que tiene mucho que dar, pero bueno, es un veterano, hay que ver, no creo que juegue titular, o al menos no creo que tenga muchos minutos en el equipo, porque tiene que cambiarlo, no tiene tanto aguante. Ya en pantalla pueden ver un 11 aproximado de lo que puede ser Nacional, y podemos ver algunos nombres que quizás no mencionamos que pueden ser relevantes. Por un lado el arquero Mejía, por otro Coates y Millán, el doble central, más que nada con Coates como uno experimentado, jugando en la selección y en el fútbol portugués. También Baez por derecha, lateral que también puede ser central, o sea un perfil bastante defensivo, que lo vimos en Rosario Central, teniendo un nivel bastante bueno y teniendo buena pelota parada ofensiva. Y después yendo más adelante,
cómo el equipo se va armando pese a las bajas, ¿no? Oliva es uno de los 5 más relevantes del equipo, el más defensivo, el más equilibrado, que la temporada pasada fue el que más pases dio, al igual que 3 jugadores en la parte, digamos, del nexo delanteros atacantes, con Boggio en el medio, Villalba que lo habíamos mencionado por derecha, y Recoba por izquierda, que es un perfil un poco más creativo que Villalba, no tan rápido. Y arriba, 2 delanteros con López, que es el más goleador del equipo, uno de los más importantes en cuanto a aporte numérico, y Erazo, que bueno, podemos ver como un mediapunta o como un jugador más veloz, con un perfil diferente al de López, pero que últimamente no aporta tantos números. Con tantos nombres importantes que quizás no están acá, pero que posiblemente es porque en esa formación no entraron y podrían entrar en otras, son, por un lado, Polenta, que bueno, es capitán del equipo y que lo vamos a ver en la dupla central. Después Amaro, un joven jugador muy bueno y que tiene potencial, quizás lo veamos empezar a explorar en esta temporada. Y también Pereira, uno más experimentado que lo podríamos ubicar al lado de Boggio como una buena capacidad de combinar 2 jugadores talentosos o inclusive reemplazando a Boggio. Mauricio es una muy buena opción. Ahora vamos a hablar de Inter de Porto Alegre, que ya pueden ver en pantalla el mercado que tuvo y que no vamos a decir como en el caso anterior que hubo mucho peso específico que se fue o que llegó. En este caso es un mercado que mueve algunas piezas que pueden ser importantes, pero da la sensación de que no se desarma tanto el equipo. Por un lado, René fue la quizás salida más rutilante, lateral izquierdo muy bueno, con muchísima importancia en todo el juego del equipo. Llegó a Fluminense y llegó Ramón, que bueno, estaba jugando en el Brasileirao, pero es un jugador con bastante recorrido europeo en equipos como por ejemplo Olympiacos. Ramón tiene mucho despliegue, es un perfil más veloz y más de centrador, no tanto como el de René, que es más completo. Después podemos mencionar algunos fichajes importantes como el de Diego Rosa o Ronaldo en el mediocampo, más que nada como fondo de armario, reemplazando la salida de Rómulo, como por ponerle un ejemplo, pero son jugadores que no van a ser titulares indiscutidos, o al menos no a priori, que cada uno aporta algo distinto, ¿no? Rosa más creativo y Ronaldo más de contención. Y después, quizás sí, lo más importante, la llegada de Oscar Romero, un jugador muy conocido en el fútbol argentino, el paraguayo talentoso, con muy buena pegada, creativo. Hay que ver, no creo que esté titular, pero siempre como un recambio, Oscar es buenísimo. Y después, ahí sí, a mí los que más me interesan, la salida de Wanderson, quizás el fichaje negativo de la baja más clave que tenés en todo el equipo, que bueno, se fue, pero llegan Vitinho y Johan Carbonero, perfiles parecidos, de extremos veloces. Carbonero lo conocemos por el fútbol argentino, Vitinho llegó a jugar en el Dinamo Kiev en el fútbol ucraniano, también tuvo muchos minutos en el Brasileirao la temporada pasada en el Bragantino, hago asistencias, goles de la parte de los dos. Creo que no son lo mismo que Wanderson, pero sí tienen otras cosas y son 2, así que bueno, te da más posibilidades. Y después, bueno, la salida de Alario, que no tuvo mucha temporada pasada, minutos ni nada, pero bueno, hay que destacarla porque es un jugador bastante importante. Ya en pantalla pueden ver el 11, donde tenemos en el arco a Anthony, la defensa de 4 con 2 laterales argentinos, tanto Aguirre como Bernabei. Aguirre, un perfil más completo y mixto, pero también con bastante velocidad. Bernabei, y uno bien del estilo que hablábamos con Ramón, de desborde, de llegar hasta el final. De hecho, la temporada pasada fue el máximo asistidor. Y una dupla muy buena en la defensa, con Vitao siendo un jugador clave en la salida, y Gabriel acompañando y siendo también bastante experimentado. Continuamos con el mediocampo con Bruno Henrique y Fernando. Fernando es el 5 del equipo donde más cantidad de pases están siempre circulando. Bruno Henrique juega un poco más suelto, pero digamos que es un doble 5 bastante sólido. No nos encontramos con un doble 5 tan creativo, de hecho es todo lo contrario. Y después arriba vemos una posible formación con Vitinho, que lo mencionamos recién, Carbonero, o sea, 2 flechas absolutas, me encantan jugando juntos. Alan Patrick, el máximo creador del equipo, el más talentoso, el capitán, el más legendario, por decir una palabra. Y por arriba, Ener Valencia, ¿no? Un delantero buenísimo, el ecuatoriano, gran cabeceador, que hace la diferencia con su buena fuerza física y que parece que no envejece. Con otros nombres interesantes, vamos a poner a 2 nombres, que son el caso de Borré, el delantero colombiano, con gran recorrido europeo y también en River, y Wesley. El siguiente equipo es Nacional de Medellín, que bueno, ya pueden ver en pantalla los diferentes movimientos. No son tantos y creo que si bien tenemos algunos que vamos a decir wow, qué interesante, vamos a sorprendernos más cuando veamos la plantilla y la formación que con los fichajes en sí mismos, que creo que no tenemos tantos movimientos. De hecho, hay que decir que igual que pasó con Inter, es positivo que el equipo se mantenga. Una salida que sí podemos decir que ouch es la de Álvaro Angulo, que bueno, está en Independiente hoy en día y es un lateral buenísimo, muy potente. Y los que llegaron, tenemos el caso de Cándido, que es muy bueno, de hecho justamente es ex Nacional de Uruguay, pero es otro perfil distinto, ¿no? Es un lateral que tiene potencia, que tiene anticipe, pero no se compara con el despliegue ofensivo que tiene Álvaro Angulo. Así todo, no me parece un mal fichaje, es un reemplazo un poco más sólido. Después, en la parte del medio tenemos el caso de Cepelini, que se fue a Alianza Lima, un mediocampista muy creativo, que la temporada pasada había cumplido ese rol muy bien, pero tenemos la llegada que
no está jugando mucho todavía, pero que es un jugador que es de un nivel europeo, que es el de Mateus Uribe, muy recordado por el Mundial 2018, donde tuvo unas grandes actuaciones y también, bueno, su pegada totalmente descomunal desde fuera del área. Bueno, me parece que por nombre llega uno que está mejor, pero el que estaba establecido y este llega desde el fútbol árabe, entonces veremos cómo llega Uribe. Y después tenemos dos fichajes en la parte de adelante, el caso de Billy Arce, un jugador interesante pero que no viene en grandes temporadas, y lo mismo con el caso de Faber Hill. Dos extremos, dos opciones rápidas y veloces que no puse como que reemplazan a ninguno porque si bien tuvo salidas Nacional, no son salidas de jugadores importantes. Entonces, cuando son salidas de jugadores que no habían jugado casi nada, ni las pongo. En este caso son dos jugadores que hay que ver si cumplen ese rol de no jugar nada o ya empiezan a tener minutos. Ya pueden ver en pantalla el 11 del equipo como para que empecemos a analizarlo. En el arco tenemos a Castillo, pero bueno, también tenemos a Ospina. De hecho, la temporada pasada llegó Ospina a segunda mitad del año y empezó a atajar. Hay que ver si ataja Ospina o no. Creo que puede ser que lo haga por ser partidos muy pesados. Ospina, obviamente, muy conocido arquero, ex Arsenal, por ejemplo. Después a la defensa tenemos nombres bastante interesantes. Desde Román en el lateral izquierdo, muy bueno. Perdón, lateral derecho, que aportó la temporada pasada 9 goles y asistencias. O sea, números súper altos para ser lateral. De hecho, son los jugadores más importantes del equipo. Después Aguirre y Tecillo. Tecillo también bastante importante. Jugador de la selección colombiana. Un buen central para el fútbol sudamericano. Y bueno, Cándido, como ya mencionamos. Después nos encontramos con algunos jugadores que nos recuerdan al fútbol argentino. Como puede ser el caso de Campuzano. Campuzano es el máximo pasador del equipo. Es el que más pases hace. Aunque sean pases más de distribución, son pases de todas formas importantes, es el que más recorre la cancha en ese sentido. Y después nos encontramos con 4 jugadores un poco por delante del 5, entre ellos Asprilla y Gil. Gil ya lo mencionamos, que fue uno de los fichajes, y Asprilla es uno que ya estaba, pero que ha jugado en el fútbol estadounidense. Dos perfiles veloces, me gusta un poco más Asprilla, es un poco más potente, se combinaría bien con Alan Angulo. Y después, en el medio, Cardona y Zapata. Cardona es Edwin Cardona, el máximo asistidor de la temporada pasada, un gran jugador. Y bueno, Zapata podríamos poner ahí a, por ejemplo, Uribe, ¿no? Pero bueno, supongo que todavía no se adaptó del todo. O quizás sí, y lo veamos más adelante. Y en la delantera, un solo delantero con Morelos, que la temporada pasada fue el máximo goleador. Así todo se nos quedan bastantes armas como un poco atrás, como puede ser el caso de Viveros, que es delantero también, Arce, que ya lo mencionamos en los fichajes, Inestrosa, que la temporada pasada fue importante en el título que consiguió Nacional. De hecho, es el máximo revertidor del equipo y es un jugador muy bueno. A mí me gustaría que juegue algún minuto, por ejemplo, lo podemos cambiar por Gil. Y después Sarmiento, Parra o mismo Uribe, que no están en la formación, pero que son todos jugadores que están más o menos al mismo nivel que los que estaban en el 11, pero que dependiendo del partido puede ser que juegue uno o que juegue otro. Más que nada en los extremos, no tanto en el 9 o quizás en algún reemplazo del mediocampo. Vemos un equipo que tiene nombres importantes, tiene una defensa interesante, viene de jugar bien, viene primero en la liga. Realmente considero que tiene bastantes papeles como para estar peleando. Y como ya dijimos, al no haber un equipo tan por encima de todos, creo que con este equipo te puedes manejar bien. Veremos, así todo me parece que no está tan arriba como otros, pero me parece súper buen plantel. La verdad que no lo conocía y lo empecé a leer y dije, wow, la verdad que me gustó, me sorprendió. Cerramos con Bahía, que también tuvo un mercado más parecido al de Nacional, pero quizás yo te diría un punto medio entre lo que pasó con un equipo que lo desmantelaron y lo que pasó con los demás equipos que tuvieron un mercado con pocos movimientos. Podemos empezar con Santiago Ramos Mingo, que llega desde Defensa y Justicia, un central que está jugando de titular y que es muy bueno, más que nada por su muy buena salida, quizás no tan fuerte defensivamente. Después la salida de Taquiano, que era uno de los jugadores más creativos del equipo y que bueno, no va a estar más. La salida de Beraldo, el goleador del equipo, no va a estar más. Y después, bueno, algunas llegadas como pueden ser las de Acevedo al mediocampo, muy interesante, más allá de que no reemplaza naturalmente a nadie que se haya ido. Está ahí y es muy bueno. Rodrigo Néstor y Eric también aportan a la calidad de la plantilla en general. Jugadores que en otros equipos sudamericanos serían muy importantes y muy indiscutidos, que acá quizás no pasan como en los reflectores. Después la llegada a mí me parece muy buena la de Eric Pulga y también la de Michael Araujo como dos extremos muy buenos que venían de equipos más importantes del Brasileirao. Si bien se fue Biel y Rafael Ratado, creo que los que llegan son un poco mejores. Y después dos llegadas bastante importantes como puede ser el caso de William José, que lo conoceremos muchos por el Real Sociedad en la Liga Española, delantero centro que reemplazaría a Beraldo, y Kaiki, que bueno, también es muy conocido y que llega desde el Manchester City, que bueno, esa conexión que tenemos entre el Bahía del City se empieza a notar. Es un muy buen fichaje el de Kaiki, hay que ver cómo se adapta. Aunque la verdad es que el plantel de Bahía, cuando lo veamos en lo que tiene que ver con el 11, que lo pueden ver ya en pantalla, vamos a ver que tiene un equipo muy bueno.
Felipe en el arco, que la temporada pasada fueron los mejores jugadores del equipo, con muy buena efectividad de tajadas, con muchas tajadas por partido. Un equipo que evidentemente está muy arriba y que no es tan bueno como otros económicamente, necesita un gran arquero, y lo es Felipe. En la defensa nos notamos con Javier, Canu, Ramos Mingo y Juba. Es una defensa buenísima, podría ser la mejor de todas, aunque es un grupo de grandes defensas este. Javier es muy bueno, es gran participador del juego, medio estos laterales que no te das cuenta que son laterales, que están todo el tiempo en el medio campo, que hacen pases importantes para el equipo. Canu, un experimentadísimo bárbaro de la defensa, junto con Mingo, que solo mencionamos. Después, en la parte más adelante, jugadores como Ademir o Everton Ribeiro, tremendos. Ademir, un extremo súper potente que hace diagonales espectaculares. Y Everton Ribeiro como un excelente creador de juego, el distinto del equipo. Alexandre, el 5, el que más pases hace y el que maneja todo el juego, al menos en los pases simples. Y Gianluca como el máximo asistidor del equipo y un jugador para mí de calidad mundial, realmente completísimo, físicamente súper fuerte, desborda, sorprende, llega. Y por el otro extremo, Pulga, que sería el que completa el extremo de Ademir, como un perfil no tan potente, sino más gambeteador. Y adelante William José como un delantero de jerarquía, que la verdad que está muy bien. Y otros jugadores que podemos destacar, quizás más que nada Luciano Rodríguez, el uruguayo ex Liverpool, es un muy buen delantero. La verdad que yo dudaría en poner al Rodríguez o a William José. Podrían jugar los dos. Rodríguez me parece más talentoso, pero bueno, son dos opciones súper válidas. De hecho, estos partidos jugó últimamente Rodríguez. Y Cauli, que es un mediocampista ofensivo, que es muy bueno. De hecho, fue también la temporada pasada máximo asistidor junto con Gianluca. Y si lo pones en el medio del campo, bueno, tendrías que ponerlo quizás por Everton Ribeiro o por el mismo Gianluca, y por eso no juega, pero es muy bueno. La verdad es que es un recambio que está súper a la altura. El plantel que tiene Bahía es espectacular. A mí personalmente, si me lo preguntaras a mí cuál me gusta más, me quedaría con el plantel de Bahía. Me parece que tiene un equipazo y que la verdad me sorprendió muchísimo. Pensé que iba a ser uno de estos equipos brasileños que tiene un montón de jugadores, obviamente brasileros y que son buenos, pero que no son tan conocidos. Pero la verdad es que empezaba tuk y todos los que veía eran jugadores que los tengo súper vistos. Así que bueno, a temer a este equipito que bueno, llegó para participar. Así que aunque esté en el bombo 4, aunque sea un equipo que no participa mucho de estas copas, viene a quitarle un lugar a los equipos que están a su alrededor. Llegó el momento de hacer la predicción, así que bueno, no voy a dar muchas vueltas como siempre. Ya pueden ver en pantalla los números. La verdad que te soy... no tengo idea de lo que hice. Sinceramente, este grupo me quedó así. Y lo que yo asumo es que va a ser un grupo donde empaten mucho. Y donde realmente, si bien esto pasa en todos los grupos, esto para mí va a pasar mucho en este. Donde si no ganas de local, va a ser duro. Realmente un empate de visitante, si te haces cargo de local de tus cosas, puede ser una victoria. En ese sentido, fui haciendo las predicciones de cada partido, de cada fecha, y me terminó dando estos resultados. La verdad es que, si pueden notar esto, este grupo, van a notar algo que es que están todos en la misma, ¿no? Nacional queda último, sí, pero en la última fecha Nacional juega contra Atlético Nacional de local, y yo hice que empaten ese partido. Y si lo ganaba, en vez de tener 6 puntos, hubiese tenido 8, y Nacional hubiese tenido 7. O sea que se clasificaba a Nacional si ganaba la última fecha. O sea, realmente no es que pienso que Nacional es el peor por mucho. Pienso que Nacional va a sumar algún puntito menos que lo va a dejar afuera. O sea, veo todo muy parejo. De hecho, Bahía queda tercero, queda un punto por debajo de Atlético Nacional. Y la verdad es que me parece que tranquilamente Bahía que puede quedar primero. De hecho, Inter que quedó primero, y dejo de dar vueltas, quedó primero Inter con 7 puntos. Y en la última fecha Inter juega de local contra Bahía. Y yo puse que ganaba. Si ese último partido ponía que empataba, por ejemplo, Bahía quedaba con 8 puntos, empatando al Atlético Nacional. E Internacional quedaba con también, sí, con 8 puntos. Quedan todos con 8. Entonces, es todo muy parejo. ¿Entendés? O sea, partían, la última fecha empezaba y yo partía con todos los equipos con chance de quedar primeros y todos los equipos con chance de quedar último. Entonces, este grupo la verdad que no tengo idea de qué acaba de hacer. Verdaderamente este es el típico grupo que ahora hago la predicción y me suena que va a ser así, pero que después veo el primer partido de la primera fecha y digo, ya está, lo cambio todo, lo cambiaría. Pero bueno, es lo que me quedó, así que no voy a echarme atrás, es lo que pienso que va a pasar, al menos a hoy. Hoy es lo que dije. Así que bueno, si te gustó el video, te agradezco mucho. Traté de que este video sea más corto. Creo que lo logré. Pero bueno, si te gustó,
Un like, un comentario sería increíble para mí. Tanto los comentarios como el like me hacen muy feliz. Y los comentarios más todavía cuando veo que me dicen algo. Aunque me digas algo que está debatiendo conmigo en contra, no importa, yo me pongo contento, te debía debatir todo lo que vos quieras. Me encanta hacerlo. Y bueno, si te suscribís al canal, siempre es una cosa que a mí me pone cada vez que sube súper contento. De hecho, estamos en camino a los 1000. Estamos recién a mitad de camino, pero estamos camino a los 1000. Y es un objetivo que yo tengo para fin de año. Pero que si lo conseguimos antes, me vuelvo loco. Y bueno, en los comentarios, en el primer comentario van a ver que dejo un alias para los que quieren ayudarme económicamente, ya que hoy en día no monetizo mi contenido. Puedan ayudarme, obviamente sin compromiso, y todos los que puedan y quieran hacerlo. Así que sin más preámbulos, nos vemos. Y nos vemos en posiblemente mañana o pasado mañana con el siguiente grupo, que va a ser el grupo A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Grupo G.